Buenas, locos del naipe. En el main event de las World Series of Poker ya hemos superado las 65 horas de juego. El día 7 del main event de las World Series sigue su curso y ya solo quedan 32 jugadores y se jugará hasta que solo queden 24. Y entre ellos, una Leo especialmente emocionada, ya que acaba de doblarse en un flip y eliminar a un rival justo después. Eso es lo bueno. Lo malo es que nos tiene posición el gran Michael Mizrachi, que sigue ejerciendo una presión constante con su super stack. Vamos, Leo, no bajes la guardia. Cash games in Europe, I remember that was like, if you get up, like, they post your blinds when you aren't there. Oh, really? Oh, really? Yeah, it was like, that's right, right? In Europe, in the cash game, they post your blinds if you're not there. Like, Yeah. Yeah, I was When like, you go for if you yeah. I was like this. Or you thank have God I like a small time. noticed, yeah, like they, like if you go to the bathroom, you have to go in their blind. It was crazy. Nueves You just blind out, really. It's crazy, right? Yeah. en middle. They literally post your blinds if you're not there. Va, a ver si logramos ver un flop. Like, so if you don't know, yeah, you go like on dinner break. 800. 800. Mike raised 800. You like king of spade or king of clubs? Or king of hearts? King of spade. Depends who the queen of hearts is. King, I like it. I see the You know, I met you before. Huh? I played with you before for sure. I know you. Of course, We met. Like we Mingini played one time. no. parece que otra vez tiene una decisión 3 times. Yeah, complicada. online. Live. We play PPC. Ha jugado poquísimas manos hoy. Está jugando bastante tight. You play WPT there or no main event? Very rare. Yeah, I like I don't play many tournaments. I haven't played cash. I was only Cuenta su stack. A ver, ¿cuánto tiene? tournament for a year. 14 blinds. Uf, bowling. You know why? I like to practice that. We play football. Like, Son 14, ¿no? one. How much? Okay, wait, take it. Sí, son 14 blinds. En otro spot, mi call es instantáneo. Pero Mingini no ha jugado apenas manos. Y sé que tiene una mano fuerte. O sea, es un flip o estoy crujida. No quiero jugarme un flip. No quiero ir crujida. No voy a casarme con mi pareja de nueves. En realidad, no me está pareciendo un fold tan duro si pienso en el rango de Mingini. Que sí que son 14 blinds y tengo nueves, pero es que veo bastante claro el fold. But my brother plays, so I don't Sí. play. Some private game in Hollywood. Yeah. For a lot of it. A ver, por tomarme unos segundos, no pasa nada, pero es fold. Voy a foldear. Es que no lo va a hacer nunca con 8 o 7, tío. A ver, yo tengo imagen de ir un poco pasada de más, pero aún así un jugador como él no va a querer jugarse el torneo a la ligera. Mi intuición me está diciendo a gritos que folde y llevo todo el torneo fiándome de mi instinto, así que voy a seguir escuchándome al mazo. That's close. You like olives? Olives? Not really. Sometimes. One day ago, I remember, you don't have a boat, so today you use it, so you put all your luck. Va, seguimos. De momento me encuentro mucho más cómoda en la mesa que al principio del día y eso es lo importante. Me siento más yo.
825. Hijack está abriendo la mano, tiene un buen stack, pero no ha estado muy activo. De hecho, está jugando de forma bastante pasiva y conservadora. Tengo 20 blinds, Asj en botón. Asj, otra vez Asj. Pagar, no voy a pagar. Creo que la voy a tribetear. Es perfecta candidata para tribet bluff, vearla. Sí. Además tribeteando con un stack de 20 blinds, van a percibir esta subida muy fuerte. 2.125. 2.125? Yeah. Raise 2.125. Another punch. Ay, you see, I have a problem with this. Sorry. Bueno, al menos esta vez he verbalizado la cantidad. Creo que este movimiento va a tener mucho suceso contra este rival. Y bueno, si le pilló con una premium y baulín, pues nada, fue el fácil. Vamos, sale perfecto. You could always tell Europe by how their down kill is. Like 1.125. Y es que mientras no me frenen, como mejor me siento es desplegando un juego agresivo. Es que ser agro en el póker siempre es bueno, pero en este torneo es una locura. En la fase final del main estás generando muchísimo EV si optas por la línea más agro. Todos los jugadores tienden a overfoldear y querer preservar su stack, lo cual tiene sentido. Charging back now? They get it. Yo misma también valoro preservar el stack, pero cuando soy yo la que puede aplicar presión, no quiero dejar de hacerlo. All bad beats here. ¡Buah! Último break del día, increíble. Uf, qué largo hoy. Y ha llegado Fairy. Acabo de mirar el móvil. Mi amigo con el que había pactado que si hacía día 7 del main event vendría a railear. Muy loco, lo pactamos hace unos 3 o 4 meses en Mónaco y ha cumplido su palabra. Hace unas horas estaba en un concierto en Bilbao y de repente se ha plantado en Las Vegas. Qué guay. A ver si le veo, supongo que estará con todos, con Lucy, David, Muket. 8 o por ahí. Gracias. How's it going, Leo? It's going okay. I'm a bit short, but still alive. Hey. How is the rain? Is it nervous? It's like we don't know what's going on, you know? So, yeah. So we only have to ask for the We're just card. sending our energies. No, I got it. Yeah. It's super cool. This is like gonna be it, you know? It's gonna be. I can feel it. I mean, it's gonna be a tough one, Yeah. but we're ready to suffer. Yeah. And That's enjoy. quite I the mean, day. I'm Tomorrow's the last day, and then it's fine. It's like Yeah, it's quite. it's your year. Ooh! I just got excited saying that. ¿Qué tal? Buah. Where's Val? He's. Va, chao. Está siendo. Me tengo al este. Pero bueno, ahora le han quitado un montón Sí, de sí, fichas, ¿no? Mucho se va a mejor. reducir. Qué emoción, estoy más emocionado. Hombre, es bastante loco, la verdad, sí. Pero bueno, hay que intentar mantener, ¿sabes? La ¿Cómo energía. te sientes? Bien, sí, desde que me he relajado, me ha venido súper bien ¿sabes? El break ese. De la cena. Sí, tío. No, el contigo por la mañana, el que, ¿sabes? De estar ahí, de chill. Claro, joder, yo creo que te deja hacer, disfrutarlo y ya está. Sí. Ay, vale, vamos.
Control por mí, ¿sabes? Por, ¿sabes? Por estar... 20 blind, ¿no? Sí. Está siendo muy difícil, pero bueno, ya sabes que... O sea, está siendo muy difícil porque tengo un spot un poco complicado, pero el póker es complicado. Pero ya chata, te han tirado la cama. Sí, que he pagado 11 blinds. Bueno, pero te la tienen que tirar, ¿no? No, que claro, que es súper agradecida. Y el flip, yo bajándome del avión viendo el flip, yo, 7, Y el... Me acompañas al baño, vamos allá. Y el de... Hasta ahora le tengo que... Los 9 es un bluff catch bueno, pero es muy dura. Se la has foldeado muy rápido. Sí, ese es el problema, No, me he cazado. El problema es... Si lo he dicho yo luego, digo, mi problema es no haberme tomado... Porque el pero... tipo te ha pushado muy rápido y al final los rey X no te los va a subir, no te los va a pushar tan rápido. Entonces, no es más black catch. Sí, o sea, he sacado yo el tema. Sí. Pero no creo que... No, pero está bien. O sea, creo que tengo tantas manos mejores. Sí, lo único es no haber pensado un poco más. O sea, tengo tantas manos mejores para... Pero las calles antes como que lo has pensado de puta madre, sí. ¿sabes? Sí. Y justo arriba una sorpresa de solar. Viendo, se viene día 8, Para. Quedan 2 horas. Bueno, quedan 2 horas. Claro. Y tengo 20 blinds. Bueno, pero You're a very good player. Ay, yo tengo que entrar por ahí. Sí. Va, Bueno, y si voy a Olin, sé que las pedís, o sea que... Claro que sí. Venga, va. De vuelta al ruedo. Tío, tengo 20 blinds, pero me siento tan on fire. Uf, qué gozada estar aquí ahora. Es que estoy donde quiero estar. A ver, ¿quién no? ¿Quién no quiere estar en un día 7 del main event? Que sí, que no tengo el mejor spot de la mesa, pero... a lucharlo. Hay una que... la que más... Es que me corta la no, la que más me ha rayado ha sido esa, pero ya las pensaré pasado mañana. ¿Qué tenías en las que has estado ahora mismo? ¿Qué tal? ¿La qué? La que haces un 9R que te han soleado. Lo que estaba. Ah, 9. Estábamos 8 diciendo. son mazo del Es que es la border. Y ya está. Yo pensé que tenías las damas, digo, las damas 9. Y luego le echo al chico este que parece como que, que va de actitud de que se lo tiene que atizar y va de cheerleader, pero no no ha defendido nada. Le echo a... Se las podría haber subido, tengo 17 blinds y él abre en hijack, pero le echo el 800 he hecho a 2 con 125 con as J para foldearlas, sí. ¿Son cuántas blind? 17. 18. ¿Eres SB? No, soy botón. Botón hijack. Porque creo que es más nitro que para esas, me las enchufa, no... Hombre, da miedo. Sí. Claro, mejor si hubiera sido incluso peor, pero... Es lo que digo, que hay que estar en la mesa, que igual meto as J y lo hago con as 10, pero que si estoy saliendo de menos por lo que sea, pues lo hago con as J. Sí, por eso. Pero igualmente ahora, por ejemplo, tampoco tan limpia. ¿Cuántas tienes aquí? Creo que 17 y media, ¿verdad? Sí, vale, sí. Va. Es inevitable comentar algunas manos, pero no quiero rayarme la cabeza ahora. Y a ver cuántas ciegas tengo exactamente. Qué mala soy contando, madre mía. Contando mi stack. Pero es que es importantísimo tener clarísimo cuántas ciegas tengo en cada momento. No, 16. Último empujón. Pero bueno, en realidad, como hasta ahora, mano a mano, sin anticipar. Jugando cada mano lo mejor que sé, por supuesto teniendo en cuenta todos los factores y adaptándome a cada rival. Pero dándolo todo. A ver si me dan alguna manilla premium. O algún spot. Algún spot muy bueno.
Katov tiene más o menos 20 ciegas. Ha decidido abrir... Y si la U le está preguntando el stack, no creo que sea para foldear. A ver qué pasa. Paga. Bueno, esto deja claro que tiene una mano media. Broadway, Suited, alguna Pocket, algo así. Intuyo que es el rango del AU y del Open Racer. La verdad que no lo tengo muy claro. J10 off. Tengo que ser bastante selectiva en este spot, pero es que J10 off me parece suficientemente buena como para completar y ver un bote 3-way. Bueno, buen flop. Voy a chequear y a ver cómo actúan mis rivales. En el bote hay casi 4 millones y yo tengo por detrás un poco menos de 7. Lau podría tener bastante frecuencia de bet, estando IP tras el check del Open Racer, aunque bueno, el Open Racer, sí, el Open Racer no estimo que cheque manos fuertes con este stack, la verdad, pero bueno, nunca se sabe. Lo que sí tengo bastante claro es que una apuesta por parte de Lau tampoco sería indicativo de un manón. Vale, efectivamente, BTA. Un tercio, un poco menos de un tercio, aproximadamente, de hecho casi un cuarto. No tiene muchas manos de valor mejores que las mías, realmente, salvo, bueno, Dama J Suited, KJ Suited, a ver, tiene los sets, pero también está plagado de un montón de pockets, overcards con un trébol, y sí, manos que tienen bastante kitty, pero que foldean si yo opto por la línea agresiva, así que sí, voy a ir all-in. All-in. 6. Además es que es un flop en el que sé que Lau estima que yo tengo suficientes faroles. Así que teniendo todo esto en cuenta, más el montón de dinero muerto que hay en el bote, creo que lo mejor que he podido hacer ha sido pushear. Por protección y por valor fino también. Además es que a Lau no le va a quemar pagar en este spot si lo ve claro. Contra este perfil me gusta aún más mi push. Y lo bueno es que no ha snapeado. Si foldea es una forrada. La verdad es que no me importa que foldee. Y bueno, ahora que no ha hecho un call inmediatamente, si me paga, posiblemente voy por delante. Casi seguro, una vez tarda tanto en pagar. Creo que sabe que tengo faroles aquí y por eso está tentado. No sé qué mano puede tener. 9-10 tal vez. 7-6. 9-10 suited, 7-6 suited. Una mano como 9. 8, no lo sé. Uf, no estoy encantada porque sé que... Uf, no, voy por delante. J10 yo contra 8 de Lau. Que no salgan un 10, un 10. 10. J10 yo top pair. La verdad que prefiero mirar la cara de mis amigos que el board. Me da más información. Un 2, un 2.
Uf, qué momento. Va. Bueno, al menos no tiene trébol. Yo sí que tengo trébol. Pero ya está. Yo ya no puedo hacer nada más. ¡Vamos! Cuatro. Un cuatrito. ¿Otro cuatrito? Otro cuatrito, vamos. Una baja, un 3, 2. Vamos. Un 2. Baja. 2. Un 2. Un as me vale también. Un 2. ¡Vamos! Un 3. Joder, qué emocionante es ganar los Olins ahora. Tío, me sabe mal que haya sido contra la AU, pero bueno, estamos aquí para acumular fichas. Bueno, en realidad estoy muy contenta de haberme doblado. Sorry, I have 3 for all the rest of the tournament. Next year, you take more, please. I will. Thank you. I'm gonna find you. Buah, es que qué botazo, que me catapulta a los 17 millones con 28 jugadores en juego. Qué loco. Oscar. Uf, creo que hay redro. Sí, nos están diciendo que hay redro. Eso significa que han caído 3 jugadores en estos minutos. Wow. Y van a hacer redro, es decir... Thank you. O sea, que sortean los asientos. 27 left. Joder. 27 left. A ver, tenía la mesa carada, pero bueno, no creo que la nueva sea peor. Para que necesito, aquí, como no tienes el móvil, necesito un poco de... ¿No? ¿Qué tenías 15 likes en esa? Sí, Ah, eso, 14 eso he calculado yo. y hay Y ahora- 4 millones y medio en el bote, él mete 1, Él te ha hecho Sibet Drop pushado, ¿no? Eso es. y continúan el, ¿sabes? Y que tengo muchos draws ¿Ahora mismo percibidos cuánto ahí. estás? ¿En cuánto estás? 15, 16. Vale, 16, venga, va. Vamos, está blank, los 28 blank tienes ahora. Va. Venga. Ey, Like so. vamos. How are we doing? Good? Ready to go? There's more to play, huh? I'm so much enjoying now that the first hour, yeah. Good. 17 in the redraw. Bueno, me muevo en la mesa de al lado, así que también tendrá que moverse mi rail, que ya me estaban diciendo que se esperaban al otro lado. Habrá nuevos jugadores, pero seguro que también caras que reconozco de estos días. So many... ¿Eh? options. No, ojalá. Sí, va, que seguimos, que esto, o sea... No, creo que sí. ¿Cómo? Sorry. The seats are in our phone? Not yet. Okay. Well, they will be, but so it's gonna redraw you to like a specific table, but then production's gonna decide which table to speaker. Okay. Because like your phone right now is gonna say 620 whatever. A ver si ya está actualizado mi nuevo asiento en la app. I'm checking now. Table 2 is over there. Over there? It's not 6. You'll need to show your app just to double check. Well, I'm just making Me mueven a la otra tele. Bueno, recojo bártulos y está, que vamos para allá. You're heading over here with us. Seven. That's going to be the chair that's stacked out. It's going to be that third box right there. This one? This one right here. Okay. 7. Creo que estará Diego también. Y sí, algún jugador con el que me he enfrentado anteriormente.
A ver si ubico a mis amigos. Ahí están. Thank you. Tío, es que es muy loco que están aquí. De las personas que más quiero en mi vida. Es muy guay. Es que les quiero preguntar una cosa. Esta experiencia mola muchísimo más teniéndoles a ellos aquí cerca. Está haciendo de este momento algo muchísimo más especial. No sé, es que sentir su apoyo y cómo se ilusionan por este deep run que estoy viviendo, no sé, es algo muy bonito. Seat 9, what's his name? Ruben. Seat 2, Ruben. Ruben? Okay. Ruben in seat 9. We're just unracking the chips and gal. Hey. Guys, you either in here or Scott will tell you directly. Do you know how many chips you have? 10, 12, 13, 14, 15, 16 and a half, 1700, 17,200, 17.4. sí. 17.45. Okay. Seat 7, seat 17.45. 17.45 is the main event. Yep, seat 3. How often is gonna be that spot again? So at least let's have fun, right? It could be the last time in our lives. Ha abierto el jugador portugués, que aunque yo no conocía me han dicho que es bastante agro. Tiene unas 50 ciegas. Y mi rey 10 off es muy defendible. Sorry, this table is huge. No es el mejor flop. Por mucho que sepa que mi rival es agro, no tengo nada que hacer en este flop. Fold fácil y más contra una apertura en early. ¿Tienes a alguien para celebrar por ti? Los mexicanos tienen muchos y los brasileños también tienes. Ahí, están por ahí. Los míos Pero no son no pueden competir. Estamos drawing mi rail está las pide Está buenísimo. they ask very well for the cards, but in noise I don't think we can. Mine are still in Portugal. So. Me llega a limpiar el hijack. Hasta más suited con un poco más de 30 blinds. Qué gusto ya no tener un stack pelado. Correia, que está montado y juega al botón.
Tiene pinta de querer jugar la mano. Uf, coge fichas de Reis. A ver, la verdad es que tiene un stack idóneo para aplicar presión al mío. Mi stack es muy presionable. Como jugador agresivo, además, que sabe lo que hace, no va a cortarse a la hora de meter esa presión. Mi mano es muy buena. Pagar no es mala al ser suited, pero creo que me beneficio más yendo lean, consiguiendo folds de algunas manos que tienen bastante equity contra la mía. How much is that? 14, creo. Son, sí, 14 millones. Y ahora el que tiene la decisión complicada es él. Está claro que farol absoluto no tenía, no creo que esté perdiendo tiempo. Con una mano tipo, no sé, cualquiera suited bajito. No sé qué mano puede tener. Quizás unos 10. Una mano como la mía. Unas J suited si decide tribetearla, pero esa mano yo creo que tardaría menos en foldear. Bueno, al menos sé que no voy dominadísima. Are you trying to stay calm? It's difficult with all these lights. Me conformo con su fold, la verdad, y llevarme este bote medio que me da. Y llevarme este bote medio que da más oxígeno a mi stack. You're not stacking off his jack there, no? Bueno, tras Está intentando sacarme información. Es un poco de paripé. Tras esta charla creo que realmente su mano está ya en el mazo. Nice. Me siento muy tranquila, la verdad. Me estoy jugando el torneo en este spot, pero es que al final lo único que puedo controlar es el valor de las decisiones que tomo y estoy convencida que la línea que he elegido es la mejor. I hate to play poker with girls. Cannot read them. Not in poker, not in life. Bueno, está más foldeado que nada. Give me a minute now. Sí, minutos para Because it's a big spot. que tus minutillos para que tus cartas toquen el mazo. Es que cuando un rival despliega todos estos ademanes, a ver, podría equivocarme, pero es que va a foldear seguro. Quizás está intentando sacar información para luego correlacionarla cuando vea el stream con la mano que llevo. Me parece lícito. If I fold, you show one. You show two. You show three. Va, foldea ya. You're alive. It's always good to be alive. Eh? It's good to be alive. You're gonna see I had a big hand there. But I think I was dominated. I'm seeing you stack up ace check. Me confirma que llevas dama. Era una opción. Qué bien, haber hecho foldear a la misma mano en este spot es una super forrada. I didn't rebet with the intent to fold, but something in you told me the call was not the right one. Am I wrong? I'm gonna see it later, so you can't hide now. I Too know. late. You're gonna like. I'm gonna like my fold.
Not sure. Not sure if you can like my fault. Not sure. Okay. Es muy bonita esa mano. First time I started. 9 o'clock. ¿10 o'clock? 9. Abre padrón. Algo más de 20 ciegas. Tiene... No he jugado con él hasta ahora, pero... No me parece un jugador regular. Y tiene un stack perfecto para que alguien le aplique presión. Y bueno, As-J off en la SB es una mano perfecta para aplicar presión a su stack. Joder, la verdad es que no estoy dejando pasar una. Pero bueno, está funcionando bien. $3 million. $3 million. Raise 3 million. Va, foldea. Realmente haciéndole 3-bet logro que tenga que definir su mano foldeando o yendo lean. Estimo muy poco call a mis reyes. Y si va all in tengo un fold muy fácil. Pero bueno, mi objetivo es que foldee. Va, foldea. All in? All in. Mierda. Bueno. Al menos me cuesta muy poco foldearla. Only hot? Todavía no le tengo calado. En cualquier caso, mi mano era un claro fold. You will see one of it. I think this is a good one. You feel it? That's it. Abre Raise 1 million. de hombro en early con unas 18 ciegas. J10 suited es una mano que puede pagar en posición. A ver, su rango es fuerte, pero mi mano tiene un montón de potencial. Encima cubriéndole y le puedo putear en muchos flops, sí. Me gusta pagar. You bet 8. Call. La acción es lenta ahora. ¿Se lo está pensando padrón en la ciudad grande? Foldea, va. Perfecto. Estaremos heads up. Y yo con posición. Bueno, no es mal flop. Mid pair, backdoor de diamantes y de escalera. Espero bastante check por su parte en esa textura. Para mí, ahora mismo, con pareja media y un kicker regulero, no tiene sentido que haga el bote grande. Sería un drama tenerme que tirar ante un raise. Y bueno, este 9 mejora bastante mi mano. A ver qué hace mi rival. Pues,
Además de mid-pair, ahora tengo Penended, escalera 2 puntas, que no sé si hace que mi mano ya empiece a ser suficientemente fuerte como para betear si él chequea. Creo que mi mano se beneficia de apostar pequeño, porque es que diría que espero 0 check raise por su parte. Y bueno, no tiene muchas manos peores que me paguen, pero sí, creo que mi mano se beneficia de apostar pequeñito en este turno. Además, cuando completo, si no apuesto ahora, luego me va a costar muchísimo sacar. Perfecto. 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 Me pone contenta escuchar a mi rey de fondo. Y la verdad que mientras estoy jugando durante la mano ni me entero. Estoy tan en un estado de flow que es como si estuviera en una burbuja. If they need to see my cards, player that's not at the table, you can slide them on there. Kind of the same. Cutoff, mete todo su stack dentro. ¿Cuánto es? Unas 12 ciegas. Rey J suited en la ciega pequeña. Es una decisión. Es una decisión. En cualquier otro torneo pagaría. Y ahora necesito pensar un poco más. Es una decisión ajustada que depende del rango que le estime. Mi mano tiene bastante equity contra un rango equilibrado, pero los jugadores no somos robots. You want a call or no? No. Do you want a call? 難しいな。difficult. So difficult. Yeah, it's difficult for me too. A ver si le saco algo de info. Es close, no sé qué hacer. 6.0? 6,050,000. 6 million, que me dejaría con 12 million a mí. Demand you. Demand you. Oh, okay. A ver, si pago nunca es la mega maravilla. Va, fold. Fold. Durilla, durilla. ¿Qué crees que...? Tengo dudas. ¿Qué tenía? Rey J de diamantes. ¿A qué es dura? Es justo, ¿ves? Es cara de eso. Es la border. ¿Eh? Tía, que jugamos un nivel más, que no me había... Sí, porque estaba hablando con Samantha, que se ha quedado sola ahí. Ah, pues... Claro, y me he ido, yo voy de vez en cuando. Y me he quedado con ella charlando ahí un rato. Y me ha dicho eso, que está 1 hora más. Vaya tongo. Ha sido increíble, le está diciendo, no, vete por el nene y tal. Digo, no, vete, nos quedamos nosotros aquí, yo voy para allá de vez en cuando y tal. Pero que estáis doblados, o sea, que no está jugando a ninguno ni nada. Como Balao. Con 17 o así. Sí. Y llevabais lo mismo, millones, ¿no? 17 millones. Yo no sé si hablo de ciegas o de millones de puntos. A ver, que la adrenalina hace su efecto, pero son muchas horas. Creo que todos estamos agotados, a pesar de que estamos viviendo el momento más bestia de nuestra vida pokeril.
many bad experiences with this speed. I play all Uf, y encima nos han dicho que jugaremos un nivel más. Una hora más. Al rey, el chino, o sea, abre el filipino, le sirve al chino, va Olin y paga, y tiene claps con el as de claps. Bueno, vamos. Una hora más. ¿Qué hora es? 3:44. ¡Buena, Diego! Diego. Último break. No me estoy enterando de nada que están anunciando, tío, con tanto ruido en el rail. No, como vayas a fumar. No. No, we play an hour more. No. No, ¿sí? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Hostia! Que el anuncio era que embolsamos ya, que no se juega una hora más. ¡Hostia! Tío. ¡Ay! ¿A qué embolsa? ¡Joder! ¡Joder! Espera. ¿Ya la puedes contraer? We back? Sorry, we back? Yeah, we're back. ¿Verdad? Yeah. ¡Vamos! ¡Ah! Uy, qué embolsa, qué bien. Tío, me habías dicho una hora más, me has dado, o sea, me ha dado la de... Pero era. Pero no, es perfecto, pues esto de dar una mala noticia y de repente vuelves a lo bueno, es increíble. Ahora estoy mucho más contenta. Muchos jugadores decían que no querían jugar ahora más y él es cancelar, pero ese es el Pero me parece bien, tío, es que... No, y te digo una cosa, a veces no nos... O sea, que podemos decir, cuando ellos dicen it's written, it's written. Buah, vaya notición. Saber que embolso para el día 8 del puto main event. Qué loco. Uf. Y encima librando jugar un nivel más hoy. Oye, que sí que embolsamos. Qué loco es esto, ¿no? Muy loco. ¿Cómo has pasado? Les ha dado. Ya has superado tu 27. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo estamos? O sea, es mentira lo de quedarnos una hora. No me lo digas, no me lo has dicho. Oye, me dejo llevar ahora porque luego viene... A través de la barrera, ahora que estoy bien. No, Leonor, ya está acá, tío. Qué loco es esto. Loco. Encima no tu barrera de 27. Me parece muy loco. Todas las barreras. Loco, Cayu, venga. Pero ahora, o sea, todo el día aguantando las emociones, ¿sabes? Ahora a tomar por culo, al menos esta mañana. Era un Cuba libre. Llorar, gritar, puñetazos, lo que quieras. No, pero serena, No, que queda mucho. Claro, queda mucho, pero que ya... Eso es mañana. ¿Cómo no lo vas a disfrutar esto? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Qué guay, tío! Mañana aquí otra vez. Leo, una pregunta rapidito. Bueno, Leo, un día más. ¿Cómo te sentís? Súper contenta. Perdona, lo siento, es que no estoy haciendo... En fin, no estoy para hacer entrevistas que no me apetezcan, la verdad. Lo siento. Uf, a ver, casi se me olvidaba que aún tengo que contar mi stack. A ver, tío, son bastantes millones para afrontar un día 8 del main event. Increíble.
I need one. I just need one. Got it. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 800. ¿Te acordarás del 17800? Que es el número de millones que tengo. Yo lo único que pregunté, tienes que meter a Mestre. Esos son 30 blind mañana o así, ¿no? Me preguntas y me va a decir. Que sí. Que me estaban de puta madre que no juegas un nivel más, Yo pensaba que ibas a jugar un nivel más. Subidón. ¿Qué? ¿Contenta o no? Ya, Ya. Está contigo. Vamos. No, pues Qué bien. Pero que es que lo que digo, quiero controlar. ¿Qué canción te cantamos? Leo, 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 Leo. Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. ¡Ole, ole! ¡Parece ole! Este es de ole. Hay que mirarlo en canción. Oye, ¿Tienes tu canción favorita o algo y te la cantamos? no sé. Ah, mira, ya sé cuál. Leonor Marguet. No, el Leonor está ahí. Ya ni me acuerdo. Por favor, suba. ¿Cómo era? Se apunta a chaqueta. El 3 euros está ahí. Eras 4. ¿Me repartes o no? Eras 4. Escribe a Melendi que haga una. Pues ya ni me acuerdo de la letra, hace tantos años ya que no me acuerdo. Veamos El 3 el euros prop. está ahí. Madre mía, yo creo que hay que inventar otra. Joder, me he tomado un puto chicle de cafeína que no puedo venir para pensando que curraba una hora más. Míralo. Pero bueno. ¿No era de Ginger? No. O sea, ¿Tienes de ginger? sí, pero digo, como pensaba que jugábamos una hora más, me metí uno de cafeína porque digo... Sí, no tal cual. O sea, que me da igual que me reviente el sistema nervioso, ya me curaré. Vas a casa. La Mirraki. Pero has embolsado ya. Ahora, espera, voy. Ay, qué guay estos momentos con ellos, tío. Será modo de... This is going in yours. Obviously. Obviously, me llevo el boli. Right on there that it's dead in C4. Just letting you know it's going in your bag. Okay? A ver, el momento más dulce del día. Are we not? Qué sensación más gustosa. Told you. Hold on. 17,800. Ask and make sure real quick, Court, will you? Que lo que... Sí, la verdad que es una buena remada hoy. Tú embolsas 15. And then ride on the bag, but it would be better just to ride it on the bag. Qué guay. Yeah. Bueno, ahora calmarme un poco que quiero poder descansar. Mañana se viene un día muy bestia. Estoy un poco excitada ahora mismo. Aprendí mucho después de el main event del 2009, donde las emociones me jugaron una mala pasada. Sí. I'm gonna leave this. Today I left it and they were okay. Non, 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 non. Seconde for win max. Merci. En français, on essaye? Si. Français, ouais. Juste ça. Léo Day 8, c'est magique, c'est magique. C'est magique. Non, c'était incroyable aussi. Tous mes amis étaient là-bas. Et c'était un challenge de te laisser pas aller parce que tu veux célébrer les coups avec eux, mais tu sais aussi tu veux te rendre focus. Mais parfois, tu sais, c'est bon de pouvoir célébrer. On est là-bas, c'est tellement incroyable, c'est pour enjoy aussi. Alors, et en fait, tu peux célébrer, de retourner à la table, être super focus, mais vraiment, ce qui a été un peu plus difficile, ouais, c'était, je pense, tu sais pas te laisser abrumer pour de la situation, mais je suis contente. À la fin, la seule chose que je voulais, c'était d'être proud of myself, de jouer avec mes objectifs au moment et jouer chaque main en te laissant pas aussi je sais pas le nom en français, overwhelm parce que c'est le main et c'est, tu sais, le plus beau tournoi du monde. On te voit, tu sens que tu vas bien. On va te laisser aller te reposer parce que demain, Day 8. Si, vamos. Demain à midi. À 13h, 1 p.m. Oh, segurísimo. For surísimo. Tomorrow is 1 p.m., right, guys? Yes, ils l'ont dit 15 fois. Ok, parfait, ouais. Ciao. On fait le signe et je pars. Oui, je sais. C'est fier de toi. Merci. Quelle dingue.
Alors. C'est incroyable là où c'est incroyable là, ce qui se passe là. C'est incroyable, mais c'est tellement beau. I mean, it's awesome. I'm having so much fun. Ça se voit, tu sais, ça se voit à table. On était jamais fatigués, nous on était tous en train de... Non, mais j'étais fatiguée le jour 5. Après, c'est, je sais pas, c'est... Oui, là, tu vogues. Attends, viens, on va pousser ça. On la fait vite, on a pour 2 secondes. Même pas, tiens, regarde, mets-toi devant, et c'est bon. Juste là. J'aurais pu la faire tous les jours en fait, c'est bon, tu peux partir. Allez, go. Bonne nuit. Ya está. Se acaba el día. Me retiro. Increíble, tío. Vaya día. Pues que siento que me crezco con la presión. Es absolutamente increíble, Leo. Por segunda vez en tu carrera te has clasificado para las 3 últimas mesas del padre de todos los torneos, el Main Event de las World Series of Poker. 16 años después, no eres la misma jugadora, pero sí que cuentas con el mismo entusiasmo y determinación. Has logrado superar el día 7 y eres una de los últimos 24 jugadores. Con un stack de 18 millones, o lo que es lo mismo, 30 ciegas, que esperemos te permitan pelear por un puesto en la gran mesa final del torneo más grande del mundo. Te dejamos disfrutar del momento y sobre todo te dejamos descansar. Bien merecido lo tienes. Te espera un nuevo y largo día antes de alcanzar la mesa final. Pero eso ya lo contaremos en el próximo episodio de En la mente de un pro.